Muy buenos días, bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Nuevamente bienvenidos a todos aquellos que ya acostumbran a acompañarnos en estos domingos de estudio. Como saben, estamos pasando por el libro de los Hechos. Hoy vamos a empezar el capítulo 17 de los versículos 1 al 9, así que si van encontrando ahí, buscando en sus Biblias, ojalá la tengan con ustedes para que nos acompañen por medio de este estudio, y los que se van añadiendo por costumbre sean bienvenidos. Y si les parece bien, apóyenos compartiendo el video y pues gracias por acompañarnos de nuevo. También mientras lo encuentran en sus Biblias, Hechos 17 versículo 1 al 9, también le queremos dejar saber que en el YouTube también pueden encontrar este mismo video más tarde, y ahí están en el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Ahí pueden también encontrarnos para que vean los videos y nos recomienden. Es el propósito de nosotros, es expandir el Evangelio, leer la palabra de Dios y informarnos en qué y en quién creemos, porque sí podemos llenar nuestras vidas de religión, pero es mejor llenarlas de la palabra de Dios para obedecerle. Así que nuevamente sean bienvenidos. El capítulo 17 del libro de los Hechos, versículos 1 al 9, dice la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Señor, le damos gracias de nuevo por este domingo de mañana, que podemos venir a alabarlo en alabanzas y estudiar su palabra, Señor. Le damos gracias que podemos venir a este lugar libremente a saber lo que su palabra dice hoy día, Señor. Le pido que nos toque, que su Espíritu Santo, los que estamos aquí presentes y los que están viendo a la distancia por medio de las redes sociales, Señor. Le pido que usted sea con nosotros, que sea su Espíritu Santo el que nos dirija, nos instruya, nos enseñe y nos haga madurar en su palabra, Señor. Gracias por ella, gracias que podemos leerla, gracias que está disponible para nosotros y que podemos venir a usted aprendiendo más de usted para enamorarnos más de usted todavía, Señor. Gracias por su misericordia, por su bondad. Gracias por todo lo que hace, Señor, en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ya vemos cómo Pablo había estado en Filipo y siguió su camino. Entonces aquí nos dice el versículo 17 que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Un poquito viendo lo que Pablo había hecho en el capítulo anterior, era como vimos en el capítulo 16 que Pablo quería ir hacia Asia, hacia el este, pero Dios lo condujo al oeste, hacia el lado del continente europeo.
Y damos esos sitios y lugares porque son acontecimientos reales, no son cuentos como dice mucha gente que no cree en la Biblia. La Biblia es concisa, es consistente y tiene datos específicos para que nosotros nos demos cuenta que es verdad. Entonces ellos se encuentran en el continente europeo ya, en el área de Tesalónica. Pasando, no nos dice que se quedaron en Anfípolis o Apolonia, nos dice que pasaron solamente por ahí. No sabemos por qué razón, pero sabemos también que en Filipo recibieron un trato muy áspero, como ya era costumbre. Para Pablo ya era costumbre que lo trataran mal, que los incrédulos le tendieran trampas, lo golpearan, que se pusieran en contra de él. Pero vimos que él continúa, esto nunca lo amedrentó. Él tenía bien posicionado a quien estaba sirviendo y él seguía, él no se rajaba como decimos nosotros aquí en México. Él nunca se rajó, sino continuó. Y basándonos en la epístola de Pablo que escribió a los filipenses, nos podemos dar cuenta que la iglesia en Filipo era la más cercana a Pablo. El grupo de gente que estaba allí, aunque era poca, querían mucho a Pablo y Pablo los quería mucho a él. Y eso nos va a servir un poquito más adelante en nuestro estudio. Solamente estoy poniendo esto para que entremos en contexto, en cómo está desenvolviéndose Pablo en su viaje. En este viaje es el segundo viaje misionero de Pablo. Así que estamos viendo cómo vemos que llega a Tesalónica, la capital de Macedonia, que era un puerto para variar, era una metrópoli muy grande también. Era muy, según los historiadores, aunque era una de dominio romano, era una colonia romana también, era muy prominente la comunidad griega allí también. Y vemos que más adelante en nuestros estudios de este libro vamos a ver cómo Pablo llega a Grecia también. Pero esto aquí para ver cómo va viajando Pablo en su camino. Y como es su costumbre, se dirige a la sinagoga. Desde Filipo, del lugar de Filipo hasta Tesalónica, viajó 180 kilómetros más o menos, 180 a 200 kilómetros. Aquí nos dice que no haya parado en Anfípolis, como ya les dije, ni Apolonia, sino que se dirigió derecho hasta Tesalónica. Y donde podemos ver que no nos dice que haya nada que podamos decir acerca de las otras ciudades que nos nombra aquí Lucas, pero solamente es como referencia en el área geográfica donde viajó Pablo. El versículo 2 nos dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí vemos que su costumbre era buscar siempre la sinagoga, porque ahí es donde encontraba el número de gente. Era lo que usaba él como trampolín para su ministerio. Y buscaba a la gente que ya de por sí buscaba a Dios por sí sola. Y así que llegaba a ese grupo de gente, a los judíos devotos de la ciudad y algunos de ellos que creían en ellos. Como sabemos que no solamente judíos, pero también había convertos al judaísmo, que eran prosélitos, como nos dicen las escrituras. Y también era gente que genuinamente buscaba de Dios. Entonces por eso Pablo se iba primero a ellos, porque primero a aquellos que lo buscan. Y Pablo era una bendición para aquellos que ya buscaban saber de Dios. Y así que se dirigía él a las sinagogas, porque era una manera de él encontrar gente allí y empezar su ministerio en esos lugares. Así que los devotos de la ciudad, algunos de ellos creerían. Y hemos visto donde que no todos siempre creían. En cada ciudad que paraban no todos creían. Es más, una minoría de ellos creía. Pero aún así en la minoría era mucha gente la que creía. Y eso es lo que buscaba a Pablo ahí, que la gente con verdadera fe que buscara a Dios. Y ahí vimos que dice aquí que estuvo por 3 días de reposo en la sinagoga, y no podemos discutir eso. Muchos maestros eruditos y comentaristas dicen que estuvo allí 3 días de reposo, quiere decir 3 sábados, y esos 3 sábados nos dicen que nomás estuvo en ese lugar por un mes. Yo no voy a discutir eso, pero quizás Pablo solamente pudo enseñar ahí en la sinagoga 3 días de reposo.
porque la realidad es que el tiempo no se nos marca aquí, nada más 3 días de reposo, y vemos más adelante que hubo dificultades, y que la realidad de las cosas es que el tiempo no nos consiste eso, porque a ellos, los judíos que estaban en contra de él, después de este 3er día de reposo que estuvo ahí, lo pudieron haber ahuyentado o corrido de la sinagoga y no permitirle que entrara ahí nada más. Pero eso es solamente punto de discusión, por eso no vamos a discutir. La gran consenso, la gran mayoría de estudiosos que saben más que yo, dicen que solamente duró ahí más o menos un mes. Pero ahí nomás los pongo para ustedes, porque a veces cuando no podemos añadir más, cuando la palabra no nos dice más. De esta manera, ahí estuvo el suficiente tiempo para recibir ayuda financiera de parte de la iglesia en Filipo, la nueva iglesia que acababa de dejar. Y eso nos basamos en las mismas escrituras, donde el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 16, ahí nos dice, Pablo mismo dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades aquí. Así que aquí dice que le mandaron más que una vez apoyándolo a él financieramente para llevar a cabo el ministerio en Tesalónica. Y aquí nos dice, pero también hay que resaltar que una iglesia pequeña, acordémonos que acabamos de estudiar eso en Filipo, que era una iglesia muy pequeña, donde la mayoría eran mujeres. Pero también había gente, por ejemplo, Lidia, que era la que vendía el color púrpura, que ella también era mujer caudelosa o mujer de medios, y ellos le hicieron llegar ahí. Mi punto es también aquí, que la iglesia más chica que él plantó fue la que ayudaba más. Y ustedes saben que nosotros en Capilla Calvario nunca hablamos de dinero, ni nunca pedimos apoyo monetario, solamente cuando las escrituras nos llevan ahí. Y a veces, esto es para decir que a veces, muchas de las veces nosotros tenemos una idea de cómo Dios va a proveer para nuestro ministerio. Y esa idea muchas veces nos sorprende tanto que Dios nos da de otros lados que ni siquiera sabíamos. Por ejemplo, nosotros sabemos como en este caso la iglesia de Filipo le mandaba para apoyar a Pablo. Y era la iglesia más chica que él había plantado. Entonces, él esperaría que los más caudalosos, los más ricos, las más grandes iglesias le mandaran. Y así pasa muchas veces también en nosotros, en nuestros medios, cuando salimos del área confortable donde nos tiene Dios y nos vamos a servirle a Él cuando nos envía. Nosotros tenemos una idea de decir, bueno, Dios va a proveer de esta manera, va a proveer de esta parte, de este grupo de gente, nos va a ayudar y Dios se va a mover de esa manera. Y muchas veces no es así. Muchas veces el Señor nos sorprende de los lugares menos pensados. La gente menos pensada es la que nos apoya más. Y por eso tenemos que salir en obediencia. En este momento Pablo tiene la necesidad que lo apoyen y la iglesia, la más pequeña, lo apoya a él. Y él es lo que le estamos viendo aquí, que él duró ahí ese tiempo y que le mandaron 2 veces, por lo menos. Porque dice la escritura en Filipenses 4, que una vez y otra vez le mandaron. Así que eso es bonito y es agradable ver que los planes o la conciencia o la lógica que nosotros podamos tener no es la lógica de Dios. Dios nos sorprende muchas veces y nos provee de una manera que no nos esperábamos nunca. Es solamente para ver. Y Pablo, quizás sorprendido, se estaba siendo apoyado por la iglesia más pequeña, la iglesia de los filipenses. Y por eso era esa unión, porque de plano no es que ellos idolizaban a Pablo, sino que apoyaban y creían en el Evangelio, y que el Evangelio tenía que ser
esparcido por donde quiera que fuera Pablo, y ellos con todo gusto lo apoyaban. De la misma manera hoy en día, todos los gente que sale, los misioneros que salen de las iglesias, no salen con esa seguridad, aunque muchos sí tienen esa seguridad de que van a recibir el apoyo de las iglesias. Pero muchas veces el Señor nos hace pasar por dificultades porque nos quiere probar. No todo el tiempo las cosas salen de acuerdo a como nosotros pensemos, pero es la prueba del Señor para ver si vamos a servirle a Él en las buenas y en las malas. Aquí podemos ver que Pablo ha pasado muchas malas y él sigue sirviendo al Señor. De esa misma manera nosotros también podemos servirle a Él esperando en Él y no en la gente, porque Él es el proveedor que usa a los demás para proveer. Y muchas veces la gente que te defrauda es porque enseñan y muestran su corazón. De esa manera Dios nos va forjando, porque en eso también va macizando nuestra fe en Él. No es que la gente siempre te va a fallar, pero Dios nunca lo hará. Y Él siempre si Él te manda, Él te proveerá, y nos ha mostrado muchas veces de esa manera. El versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Vemos el versículo 2 decía que discutía, pero en la palabra griega original, en el lenguaje original, la palabra discutir quiere decir dialogar o preguntas y respuestas, como cuando hay un debate de preguntas y respuestas. Y aquí el versículo 3 dice que él exponía a las Escrituras, y como en ese tiempo solamente tenían el Viejo Testamento, él declaraba y por medio del Viejo Testamento les decía que el Mesías llegaría y que ya estaba anunciado en el Viejo Testamento, y que Jesús era el Mesías, y se los haría saber. Así que su discusión no era discusión vacía o vaga o su opinión de él, sino que la discusión se basaba en las Escrituras del Viejo Testamento, y en él se apoyaba a él, en las Escrituras, lo que decían acerca del Cristo y de que se trata de Jesús. De esa manera probaba que las mismas Escrituras, que Jesús realmente era el Mesías. Las Escrituras son la evidencia para probar su posición, y eso debe ser nuestra evidencia también de nosotros. Nosotros no podemos discutir con nadie, podemos dialogar y exponer. Por eso es tan importante aprendernos las Escrituras, y no digo memorizarlas, pero saber dónde se encuentran, para llevar a la gente a este lugar. Y si la gente es genuinamente aceptable, van a reconocer la palabra de Dios. Pero cuando hay cinismo, cuando no quieren creer, pues no la creerán aunque les muestren evidencias, porque eso vamos a ver, que aún con las evidencias la gente no creyó. Pablo demuestra con las Escrituras que Jesús de Nazaret es el Mesías y es Dios. Pablo siempre era muy cuidadoso en predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, porque ese es el punto. Eso es lo más importante para todo cristiano, la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección no hay Cristo, sin la resurrección no hay cristiandad, simplemente. Y podemos ver también que es el énfasis. Cuando un movimiento religioso no enfatiza a Jesucristo, su vida y su resurrección, entonces no son cristianos, aunque lo digan, aunque lo demuestren. Es solamente una religión que se basa en costumbres, en rituales y en sus propias ideas. Y eso es lo que es cristiano, es lo que dice en Corintios capítulo 15, versículo 1. Además, como dice Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, al cual también recibisteis y al cual también reservasteis. ¿Qué es eso? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una vez más, cuando alguien no enfatiza la resurrección de Jesucristo, no es cristiano y no se basan en el cristianismo, aunque lo digan, aunque Jesús sea parte de sus enseñanzas, pero no lo tienen a Él como supremo Mesías y Salvador, entonces no son cristianos. Y me debaten, mismos cristianos me pueden debatir y me pueden decir que soy poco tolerante,
Pero esa es la verdad de las cosas, basados en las Escrituras. Si un movimiento no se basa en las Escrituras y en el Viejo y Nuevo Testamento, entonces no son cristianos. La verdad, si podemos decir, aquellos que califican al cristianismo como religión, entonces tienen que decir, aquellos que le llaman al cristianismo religión, tienen que decir que la mera esencia de la religión cristiana es la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Porque sin resurrección no hay cristiandad de nuevo. Y nosotros no celebramos la resurrección cada año, la celebramos cada domingo, porque en el primer día de la semana el Señor resucitó. Y eso es lo que nosotros, en lo que nos apoyamos. Así que puede haber diversas religiones y ya no incluyen a Jesús, aunque se llamen cristianos una vez más. Pero sus celebraciones introdujeron sus propias agendas, introdujeron sus propias costumbres y rituales, y ha estado sacando a Jesús de sus lugares, sus recintos. Pero Jesús es el Rey de nuestras vidas, el Salvador, el único Mesías, el único que nos lleva al Padre. Y no hay nadie ni nada que nos pueda llevar al Padre más que Jesús, como Él mismo lo declaró. El versículo 4 nos dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí vemos que aunque era la minoría, pero seguía viendo mucha gente. Y notemos que aquí no menciona a Timoteo. En el capítulo 16 fue cuando Timoteo empezó a viajar con Pablo. Y también Lucas, que se añadió a él. Se recordarán que el doctor Lucas también se añadió al grupo. Pero aquí ya no menciona ni a Lucas, ni se menciona a él mismo, ni menciona a Timoteo. Es posible que Timoteo se quedó en Filipo, porque sabemos que era de su confianza de Pablo, y él lo dejaría ahí quizás. Así que podemos ver esto nomás para ver lo que estaba sucediendo ahí. Y la mayoría, cuando nos ponemos a ver las evidencias, honestamente, la verdad prevalece en nuestros corazones. Pero cuando el corazón está cerrado a la verdad y prefiere vivir en pecado, entonces le atrae más la religión. Y eso vamos a ver más al rato. Porque la religión te permite ser un pecador y sentirte bien. Porque hay ciertos rituales y ciertas maneras de vivir que te van a permitir vivir en pecado. Y al cabo al rato te confiesas según ellos, y al rato te absolven. Un hombre te absolve y puedes seguir viviendo en pecado hasta la próxima semana, o hasta el próximo mes, hasta cuando quieran ellos, pero esa es pura vanidad, pura falsedad. Aquí vemos que los griegos piadosos eran un gran número, y mujeres nobles, que quiere decir que eran mujeres acomodadas, mujeres de poder, que fueron muchos, aunque fueron la minoría, todas fue un grupo grande de gente. Los griegos piadosos, como ya hemos visto, se trata de gente temerosa de Dios, que buscaba la palabra de Dios. Y las mujeres nobles, se trataba de mujeres con gran poder e influencia ahí en la ciudad. Y esto, Pablo, su condición y su objetivo siempre era, como apóstol a los gentiles, llegar a los gentiles, pero que su gente, su raza, los judíos, vinieran también a Jesús. Él lo tenía en su corazón, que su gente viniera a los pies de Cristo también. Pero muchas veces pasaba todo lo contrario. Él quería, en Romanos 11, versículo 13 y 14 dice: porque vosotros, hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Este era el corazón de Pablo, porque decía: sí, yo respeto mi labor, respeto el evangelio, respeto la ordenanza de Dios. Mi ministerio son los gentiles, pero me quisiera con todo el corazón que algunos de mis hermanos de sangre judíos vinieran a Jesucristo también. Y él muchas veces habló, hasta decía que él prefería perder su salvación, pero que su nación viniera a Jesucristo. Pero aquí en esta situación vemos que todo lo contrario pasó. El deseo de Pablo era que los judíos vinieran a la salvación también.
Pero vemos aquí en el versículo 5 que todo lo contrario sucedió. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Eso es lo que sucedió. Ellos se enojaron tanto porque se le fueron las mujeres piadosas, se le estaba yendo la gente de la sinagoga. Por eso digo yo que quizás duró más que un mes, como dicen los maestros y los eruditos, de que solamente duró un mes en Tesalónica, pero quizás duró más porque lo expulsaron de la sinagoga. Al ver que la gente se estaba yendo al cristianismo, que la gente ya estaba dejando la religión para irse al cristianismo, entonces se llenaron de celos, se llenaron de envidia, se llenaron de coraje. Y eso es lo que siempre nos basamos nosotros y enseñamos en cuando no hay argumentos en la palabra de Dios, el coraje, el odio y la envidia siempre resaltan y tratan de hacer daño a aquellos que poseen la verdad. Por eso no nos extrañe que los religiosos nos odien, nos ataquen, porque nosotros tenemos la verdad y ellos no tienen argumentos y solamente pueden actuar con violencia en contra de los que poseen la verdad. Y aquí vemos lo que está exactamente pasando eso, que ellos, estos judíos, fabricaron una turba, alzaron, y eso era lo que sucedía también en el tiempo de Jesús. Es lo que hacían también los líderes judíos, incitaban al odio y a la violencia de parte de la gente. Y estos fabricaron esa turba para llamar la atención de los magistrados. Y al no encontrar a los misioneros, al parecer, sabían que se reunían en la casa de Jasón. Porque dice aquí el versículo 5, no creían ellos, los judíos no creían. Tomaron consigo algunos hombres malos para alborotar al pueblo y asaltando la casa de Jasón. O sea, por lo visto sabían que Jasón los recibió, que Jasón les daba hospedaje allí, que allí se reunían también. Se acordarán que en el capítulo 16 Lidia los invitó a su casa también. Y era solamente algo normal, que si tú amas a Dios, amas a su gente también. Y eso es lo que Jesús siempre dijo en su oración, en el capítulo 17 de Juan. La gente sabrá que son míos porque se aman entre ellos. Y eso es lo que resulta. Y a veces el Señor nos da una familia nueva en los hermanos en Jesucristo. Porque la familia de sangre te rechaza, te rehuye, no es amorosa contigo. Pero cuando te da esos hermanos en Cristo Jesús, abunda el amor, porque así se reconoce. Y este Jasón era el anfitrión de los evangelistas, de estos hombres misioneros. Y era lo que y ellos se dieron cuenta. Y nos dice el versículo 6 que no hallándolos a Pablo y a Silas, entonces agarraron a Jasón y a algunos hermanos y los trajeron a las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Entonces ya sabían el movimiento cristiano, ya se habían dado cuenta, quizás viajeros de otros lugares, quizás gente que venía de Filipo. Decían, hay un hombre allá, un tal Pablo, que trae un grupo de gente que anda en un movimiento de un cristianismo. Entonces ya sabían, entonces dijeron estos que están trastornando al mundo, y es lo que estaba haciendo Pablo, trastornando al mundo, porque es un trastorno que les decía que vinieran acá, que vinieran a la verdadera relación con Dios y con Jesucristo. Que vinieran a una relación con Dios por medio de Jesucristo y que dejaran atrás las religiones. Y es lo que está pasando aquí. Y la realidad es lo que pasa. Cuando uno vive bajo la religión, cuando oyes el evangelio, te trastorna todo. Y es natural que pase una revolución en tu mente y en tu corazón. Porque vives una manera religiosa, que tú piensas que estás bien, porque así te lo han enseñado, porque así te lo han inculcado. Pero cuando pasa y cuando tú ves el evangelio y algo pasa, esa revolución
tiene un gran efecto en tu mente y en tu corazón. Y tienes que llegar a esa posición donde el Evangelio te confronta. El Evangelio no es pasivo. La palabra de Dios nunca es pasiva. Siempre te lleva a la reflexión. Y esa reflexión te va a llevar a ponerte a pensar. ¿Prefieres vivir en religión? Entonces tienes que seguir en honestidad. Puedes recibirlo o puedes rechazarlo con toda honestidad. Porque las evidencias ahí hemos venido como Pablo está exponiendo su caso con evidencias en las Escrituras. Entonces cuando nosotros venimos al Señor, cuando nos altera esa mente, cuando trastorna nuestro mundo, nuestra mente y nuestro corazón, tenemos que llegar a ese punto donde se nos confronta con el Evangelio, porque el Evangelio es confrontativo, no es pasivo. Y tenemos que llegar a esa conclusión nosotros, que cuando recibimos el Evangelio es creer en Él o de plano rechazarlo. Y eso es lo que están diciendo estos hombres aquí. Estos están trastornando al mundo, porque no solamente se trastorna al mundo, pero trastorna a la gente. La relación con Jesucristo nuestro Señor es personal. No es... Nos juntamos porque, como dije hace rato, el amor de Cristo prevalece entre nosotros. Aquellos que estamos en Jesús nos amamos en su nombre. Y aquellos que no están en Jesús no pueden comprender ese amor. Entonces no te pueden amar, aunque sean tus familiares. No te pueden amar como Cristo manda, porque no entienden. Entonces cuando llega este evangelio confrontativo, te desgarra hasta tu... Porque dice la palabra que es una espada de dos filos, de doble filo, como dice en Hebreos. Es una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano y que te hace pensar en que si estás siguiendo una religión, tienes que abandonar eso para venir a la relación con Jesucristo nuestro Señor. No hay nada que pueda reemplazar una relación con Jesucristo nuestro Señor. No hay nada, no hay religión. No hay ninguna clase de obra pagana, ni ninguna costumbre, ni ningún ritual que te haga tener una relación con Dios. Solamente Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que hace el Evangelio. Estos hombres judíos se están quejando. Y vemos, son judíos. Y están diciendo, están avalando la ley romana. Le quieren hacerle daño a estos hombres. Pero el Evangelio verdadero no te puede dejar en paz. Si tú estás viviendo una vida religiosa, una vida vacía, porque eso es la religión, algo muerto. Eso es lo que causa vivir una vida en mortandad. Pero cuando vienes a la vida, vienes a Jesús. Jesucristo es una relación personal, te llama a tener una relación personal con Él. Mientras que la religión te permite vivir una vida sin espiritualidad, algo fingido, algo que finges cada día, que finges tener esa devoción a Dios, pero en realidad no la tienes. Tenemos que ser reales, tenemos que admitir que al menos sé sincero en decir, yo rechazo el Evangelio y vivo mi religión en paz. Así quiero vivir, pues vívela así. Pero en ese momento donde puedas venir a tener una relación con Jesucristo nuestro Señor, vas a aceptar las Escrituras y vas a saber que Jesús es el único que salva y es el único que puede otorgarte la salvación. No hay ninguna otra manera para venir a Dios, como dice Jesús en Juan capítulo 14 versículo 6, que nadie puede venir al Padre si no es por Él. No hay nada ni nadie, solamente Jesús. Él mismo lo dijo. Entonces, puedes poner a Jesús como un total mentiroso, como un farsante, pero sé honesto, que no crees en Él y vive tu religión en paz. Pero tienes que ser honesto en admitir eso, porque la vanidad, el vacío de adorar ídolos, todo eso no te lleva a nada, a tener una relación con Dios. Solamente te hace un idólatra. Y Jesús, el Señor dijo en Éxodo 22, que no tendrás ninguna imagen semejante, ni en los cielos, ni en el mar, ni en la tierra, o sea, nada, ni hombre, ni animal, ni nada, podrás tener una imagen.
porque eso es lo que condena a Dios. Y eso se llama idolatría. Pero vive la vida idólatra que puedas vivir y rechaza a Jesús, pero no digas ser cristiano. Con eso vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, no acabamos a estudiar todos los 9 versículos, pero tenemos la esperanza de que regresaremos la próxima semana a estudiarlo, Señor. Y nomás le pido, Señor, que usted haga una obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos llame a reconciliarnos con su palabra para poder vivir una vida agradable a usted, Señor. Y que no vivamos una vida agradable a nosotros, que nos permita el pecado y que nos permita gozarnos en él, pero que nos permita rechazarlo, odiarlo y vivir una vida agradable a usted, Señor. Preferimos a Cristo, preferimos a usted, Señor. Sabemos que no es fácil, pero que usted es grande en misericordia, como leemos en Salmos 103. Que usted es lleno de misericordia y que usted abunda en ella, Señor. Y le pedimos, Señor, que nos ayude a ministrar su palabra, Señor. Y que como Pablo nos traiga odio y nos traiga rechazo, está bien, Señor. Pero si algunos vienen a la salvación, eso es su propósito, Señor. No es nosotros, es usted el que toca y salva, Señor. Pero úsenos a llevar su evangelio por donde estemos, Señor. Le pido por provisión, por sanación, por bendición a aquellos que están aquí, los que están viéndonos a través de las redes, que usted toque, sane, que provea y que bendiga y que llene de bendiciones sus hogares, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Salvador. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Nos veremos la próxima vez. Acuérdense que estamos en YouTube y le pedimos que nos tengan en oración. Nos veremos la próxima semana. Compartan el video si les pareció bien y que, para que más gente nos vea, por favor. Que Dios los bendiga grandemente, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Amén. Hasta luego.